Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Personas con Discapacidad. De acuerdo con la UNESCO, más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen alguna forma de discapacidad. De esta cifra, alrededor de 93 millones son niñas y niños. Existen distintos instrumentos internacionales que velan por los derechos de las personas con discapacidad. Uno de ellos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención señala que son personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Según cifras del INEGI, en México el 6.6% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Hasta el año 2013, el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, las entidades más pobladas, son las que concentran la mayor cantidad de personas con discapacidad. Regresamos contigo, Pedro. Muchas gracias, Paulina, porque tus datos no solo nos sirven para ver los números, sino también para entender de manera, digamos, un poco más precisa el concepto de discapacidad. Nos decía Paulina que la discapacidad tiene que ver con problemas de carácter físico, mental, intelectual y sensorial. Ayúdanos a entender el concepto de discapacidad, Claudia. En realidad, la Convención señala que el concepto de discapacidad tiene que ver con la imposición de barreras físicas, sociales, legales, hacia las personas con discapacidad, y que a partir de estas barreras se condiciona u obstaculiza el libre ejercicio de sus derechos. Entonces es un concepto que no tiene que ver con la persona, esa es mi pregunta, sino tiene que ver con el contexto que impide el desarrollo. O sea, lo que determina la discapacidad de una persona no es su situación, sino el contexto en el que desenvuelve su vida. ¿Eso es lo que nos dirías? Efectivamente, en este paradigma de derechos humanos, este paradigma social, sí, la discapacidad no está en la persona, sino más bien se impone a partir de estas barreras, obstáculos, que precisamente por eso decíamos que pueden ser cambiantes. Y puede ser, te voy a poner en el caso de Inglaterra, hay personas con limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales, etcétera, que no quieren ser reconocidas como personas con discapacidad ante lo que sería el INEGI, por poner el homólogo, porque consideran que en su contexto pueden trabajar, tener una familia, votar, etcétera. No se consideran discapacitadas. No, personas con discapacidad. Y regresamos a esto. Hay que punto, aclarar mucho y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje genera discriminación. Es importante. Sí. Es importante, ¿no? Es importante. Además, la tendencia, como queda claro, es, digamos, difícil de revertir. ¿Estarías de acuerdo con esta definición que coloca, digamos, la categoría de la discapacidad en las barreras y no en la situación de la persona? Sí, estoy de acuerdo, aunque creo también que hay que ir un poquito más allá. Es decir, que si bien a veces las mismas personas, porque el contexto social, económico, las hace que no se reconozcan como unas personas con algún tipo de discapacidad. Y creo que es importante que la persona se reconozca como que tiene algún tipo de discapacidad, porque en esa medida es como que también va a exigir lo que a los derechos que tiene acceso, ¿no? Y es en eso también, en cómo el Estado, los gobiernos van a hacer las diferentes, a responder con los diferentes tipos de política pública, ¿no? Que algunos serán ajustes razonables y otros dirán, no, son medidas o son políticas que ya se van a quedar ahí per se, porque siempre va a haber ese tipo de discapacidad que puede tener alguna persona, ¿no? Creo que sí es importante que la persona asuma que tiene un tipo de discapacidad, porque a veces, por ejemplo, con los censos, no se logra tener lograr una contabilidad mucho más real, porque de la problemática, porque tocan a la casa y las personas dicen, no, aquí no hay ninguna persona con discapacidad,
¿Por qué? Porque no quieren ser discriminadas, porque no quieren ser vulneradas o más vulneradas de lo que ellas son, o simplemente porque les da pena, porque el contexto, la sociedad hacen que se estigmaticen y sientan vergüenza incluso, ¿no? Okay. Ahora, a partir de esta determinación de cuál es la situación en la que se encuentran determinadas personas en una sociedad, por ejemplo, como la mexicana, nos dice Rocío, es importante empezar a diseñar e implementar políticas públicas para ir removiendo las barreras a las que te referías, Claudia. Ayúdanos a ver ejemplos de políticas públicas. Ya en el primer bloque señalabas, por ejemplo, la construcción de una infraestructura que permita la plena movilidad a una persona que requiere de utilizar silla de ruedas. Pero a ver, danos otros ejemplos de políticas públicas orientadas a remover la discriminación y a perpetuar la condición de persona con discapacidad. Sí, mira, el Programa Nacional sobre Discriminación, que es el PRONAIN, el Programa Nacional sobre Discriminación, que es el PRONAIN, es justamente CONAPRED es el encargado de ejecutarlo, implementarlo, darle seguimiento y señala cuáles son las responsabilidades de las instituciones de la función pública y cómo tienen que hacer algunas cuestiones, políticas, programas, presupuesto, etcétera, para finalmente dentro de este periodo de tiempo que estamos, presidencial me refiero, cuáles son las acciones que tienen que emprender en pro de grupos en situación de vulnerabilidad y en concreto de personas con discapacidad. Tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de accesibilidad web y todas las páginas web de la función pública, cuáles son las disposiciones, se aprobaron de hecho en el mes pasado, el 3 de diciembre de 2015, cuáles son las disposiciones generales que tienen que seguir y observar todos los sitios web de las instituciones de la función pública. Otros tienen que ver, por ejemplo, con accesibilidad en la educación, con accesibilidad a la hora de ejercer el voto y cualquier otro que fuera de manera transversal, que en concreto no tuviera una acción, pero que se da una instrucción para que las instituciones públicas ejerzan todos estos tipos de acciones, programas, etcétera. Acciones, programas y demás para remover barreras. Para remover barreras. Ahora, sí. tú ponías un ejemplo, Rocío, que lo quiero retomar porque hay quien celebra la existencia de proyectos como el famoso Teletón, al que hacías mención, ante, dirían, la inacción del Estado para llevar a cabo transformaciones. Tú has hecho hincapié y la verdad es que aunque provoqué en el primer bloque sobre el punto, yo coincido contigo en la responsabilidad estatal como entidad que debe ser garante última de los derechos y en ese sentido, ¿cuál es, digamos, tu juicio sobre iniciativas privadas como en concreto el tema del Teletón? Y por favor, subráyanos por qué se han hecho estas observaciones, digamos, desde comités internacionales al Estado mexicano por la existencia de estos proyectos. Empiezo por lo último que mencionas, Pedro. El comité, entre esas 67 recomendaciones, le dice al Estado mexicano que ponga atención en este juego que se presenta entre que el Estado lo presenta como una manera, como si fuera un programa para atender niños en situación de discapacidad motriz, y solo son algunos tipos de discapacidad motriz y de cierta edad. Hecha esta acotación, porque eso es importante después con lo que tiene que ver con el número de personas con discapacidad, el acceso a la salud, que es lo más importante, el acceso a la salud. Pero lo hace porque hay una inacción por parte del Estado, como tú muy bien lo has dicho. Y no puede el Estado dejarle a la iniciativa privada decirle que haga lo que le corresponde a delegar la responsabilidad. Y en ese sentido tendría que ver con la política pública, con esos programas. Lo que está diciendo es el dinero que aportan, porque aquí es donde viene el meollo del asunto y por eso Naciones Unidas
pone mucha atención es, el Estado mexicano dice, no, si yo pongo dinero para resolver problemas de atención médica para los niños a través del Teletón. Ah, sí, perdón. O sea, tú, Estado, se lo das a la iniciativa privada y no haces hospitales, no creas la infraestructura médica para que las personas o los niños tengan acceso a la situación, a ser atendidos en el sector salud, sino tú le das el dinero a una iniciativa. Y mira, pongo el ejemplo, el Estado de México en el 2015 dio 73 millones, más de 73 millones de pesos al Teletón, por decreto. Entonces, quiere decir que los impuestos de los ciudadanos del Estado de México se fueron a dar a la iniciativa privada que va a atender y va a decir a quienes sí atiende y a quienes no. Lo cual coloca de nuevo el tema de discriminación en el centro de la agenda, ya dentro de un conjunto de personas, en este caso niños, con alguna discapacidad. Y ahí yo creo que el CONAPRED podría tener una muy buena acción al poder establecer un contacto atendiendo esa recomendación y un contacto con la Fundación Teletón. Porque, bueno, no solamente con la Fundación, sino más bien con los estados, hacer el análisis de todo el dinero que han dado, porque es muchísimo, son terrenos, dinero, y que se lo pasan al Estado, perdón, a la iniciativa privada. En lugar, con 73 millones, a lo mejor alguien diría, con 73 millones no puedo hacer un hospital. Quién sabe, podrías a lo mejor en las comunidades más lejanas crear un par de clínicas muy bien puestas para atender el problema de salud, que me parece que ese es el derecho más afectado y vulnerado de cualquier persona que tiene una discapacidad. Eso era lo que quería preguntar ahora y me parece muy interesante esto que dice Rocío. ¿Cuáles son los derechos que suelen vulnerarse a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Dice Rocío que para ella el derecho principal es el derecho a la salud. Estamos en este programa porque consideramos todos que otro de los derechos es el derecho a no ser discriminado, pero ayúdanos a identificar otros derechos humanos que suelen ser vulnerados a estas personas. De hecho, las personas con discapacidad que presentan quejas ante CONAPRED, la gran mayoría de las veces es porque su derecho a la educación ha sido vulnerado, no solo en instituciones públicas, sino también privadas. Y después es el derecho a la salud, ciertamente. Pero puede ser también el derecho al ejercicio del voto, puede ser el derecho literal, como decías, a no ser discriminado, el derecho al acceso al trabajo, el derecho a tener una familia. Y esto es importante porque algunas veces pensamos en personas con discapacidad y las relacionamos como personas que no tienen derecho no tienen derechos sexuales, reproductivos, ni de derecho a la familia. Capacidad afectiva, emocional plena, sexual plena, y consideramos que están en una situación, digamos, de marginalidad de esa dimensión de la vida social. Inclusive como en una especie de infancia eterna, ¿no? Entonces, hay muchas veces que los derechos son, no solamente se viola o se obstaculiza el ejercicio de un derecho, puede ser que haya varios. Vamos a pensar en alguna persona con síndrome de Down que quiere casarse, pero que a la hora de llegar al registro civil, uno de los trámites le piden una identificación. Va entonces a la institución, al INE, local, y le dicen, pero es que, o sea, la ven y le dicen, es que tú para qué quieres una credencial para votar. Entonces esto ocurre en una comunidad en Chiapas muy alejada. ¿Ustedes creen que esta persona va a venir a CONAPRED a decirnos, a presentar una queja y decir que todos estos derechos se han vulnerado? Sus derechos políticos, sus derechos a ejercer, a tener una familia, a hacer un matrimonio, a tener un trabajo, etcétera. Y otra cuestión es que cuando una persona con discapacidad quiere elaborar, se le piden, por ejemplo, trámites, papeles de identificación. Muchas personas con discapacidad no tienen ni acta de nacimiento, ¿no? Y no tienen acta porque finalmente también la ENADIS nos mostró
que hay las personas que viven con sus familias muchas veces no se les permite trabajar, ¿no? Sí, no se les considera ni siquiera como miembros, digamos, plenos de la familia. Lo decía Rocío muy bien al hacer el ejemplo de los censos y de la, digamos, negativa a dar información sobre la posible convivencia en ese núcleo familiar de personas con discapacidad. Me parece muy interesante, digamos, esta dimensión del asunto porque nos regresa a lo que ustedes advertían al inicio de un cambio de paradigma de ver la discriminación, en el cual la interdicción ya no cabe y se piensa que las personas con discapacidad deben de ser sujetos de pleno derecho. ¿Cuál es la agenda hacia adelante, Rocío, para lograr que esto sea no solamente una proclama jurídica, sino una realidad cotidiana? ¿Cuál es la agenda? Mira, es una pregunta difícil de responder porque creo que lo primero sería que los programas que se establecieran políticas de Estado para atender la situación de las personas con discapacidad. Okay. Por un lado, políticas de Estado. Por otro, políticas públicas, que son distintas. Me queda claro. Y otras que son políticas sociales. El punto es cómo se colocan en estas tres dimensiones estos asuntos y se priorizan. ¿Por qué hay que priorizar? ¿No? Creo que tendríamos que priorizar, no nos gusta, pero hay que hacerlo. Cuando se modificó la Constitución en el 2011, hubiésemos querido que se modificaran todos los artículos y solo se modificaron 11. Pero de esos, el artículo primero fue el más importante y que tiene que ser también parte de la agenda, que tiene que sustentar las otras cosas para dar cabida a poder implementar programas sociales, programas de Estado, políticas públicas. Y yo creo que ahí el problema que tenemos es que hoy por hoy no hay ni políticas públicas ni políticas de Estado. Yo no conozco realmente algo que me diga que se está atacando el problema de la discapacidad, excepto los accesos de rampas y eso. Y que no en todos lados se puede, porque hay lugares históricos donde tú no puedes poner una rampa, entonces hay que ingeniárselas para ver cómo se resuelve ese problema. Pero eso es lo que los gobiernos más promueven y eso. Pero el tema son los derechos. Entonces, el tema hay que priorizar con el derecho a la salud, el derecho a la educación y el tema jurídico de las personas que, como ya se decía, lo ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no llegó hasta donde queríamos que llegara con su resolución, pero hacia allá vamos. Pues muchas gracias a las dos, Claudia, Rocío, por haber estado acá. Gracias. Nos ayudan a varias cosas, pero subrayo dos. A advertir, como lo han hecho a lo largo del programa, y el causante he sido yo, que el lenguaje importa y que desde ahí viene un cambio y una transformación cultural. Y dos, lo más importante, que es, digamos, un tema común y recurrente cuando se habla de derechos, cuando se habla de derecho a la no discriminación y cuando se habla de los distintos grupos vulnerables, que es visibilizar el problema. Nos han ayudado a que volteemos y nos demos cuenta en nuestros entornos de vida cotidiana que este es un problema que está ahí presente, que es un problema de todos y que es un problema que solo entre todos, pero con el Estado como principal responsable, vamos a poder remontar. Esto ha sido nuestro análisis en perspectiva. Del programa del día de hoy me quedo con tres principales conclusiones. La primera es que las personas no son discapacitadas, son personas con discapacidad. La segunda es que se encuentra prohibida toda discriminación en contra de ellas. Y la tercera, quizá la más importante, es que le toca al Estado ser el actor responsable de remover todas las barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en TV UNAM el próximo martes, como todas las semanas, a las 9 de la noche.